patria, se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura ahora a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Bernardo Berger, Mónica Arce, Sergio Bobadilla, Jorge Durán, Camila Flores, Marcia Rafael y Hugo Rey, que modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación en materia de sanciones administrativas aplicables al personal docente del sector público. Ordinario 7, la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 80 de esta comisión, por el que se hizo presente al director ejecutivo subrogante del SLEP Valparaíso. Se le solicitó informar acerca de las medidas a adoptar para resguardar la integridad de la profesora de educación diferencial Andrea Romero, jefa técnica en establecimientos pertenecientes a ese servicio local, quien fue agredida verbal y físicamente por 2 personas. Ordinario 7, 574 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 542 de esta comisión, por el que se hizo presente el director de Educación Pública la preocupación en torno a las desprolijidades y falta de respuesta que ha evidenciado el Servicio Local de Educación Pública de Atacama para resolver la problemática que aqueja a la comunidad educativa de la zona. Ordinario 561 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 561 de esta comisión, por el que se solicitó a la Seremi de la región de Los Lagos informar acerca de las reuniones que sostuvo con actores relevantes de la comunidad educativa por la instalación del SLEP en Chiloé. Ordinario 290-2024, el Administrador Provisional de Establecimientos Educacionales Públicos de ANCUT, mediante el cual da respuesta a oficio 660 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la situación que aqueja a profesores de la comuna de ANCUT, quienes postularon al bono de incentivo al retiro y si bien se les adjudicó dicho bono el año 2021, retardaron su salida esperando el pago de las cotizaciones previsionales que estaban en pagas. Sin embargo, a la fecha no han recibido el pago del bono de incentivo al retiro y los dineros de dicho bono no han sido devueltos al Ministerio de Educación. Oficio 491 es la Secretaria General de la Corporación de Desarrollo de la Comuna de San Vicente, mediante el cual da respuesta a oficio 634 de esta comisión, por el que se solicitó al alcalde de San Vicente informar acerca de las medidas que se han adoptado respecto del estado del establecimiento educacional Escuela Villa Tahuatahua de esa comuna, el que ha sido clausurado por insalubridad debido a la presencia de ratones y la cantidad de establecimientos de la comuna que presentan situaciones similares. Oficio 323 del Secretario General de la Universidad de Santiago de Chile, mediante el cual da respuesta a oficio 663 de esta comisión, por el que se le comunicó al rector de la universidad haber tomado conocimiento de la denuncia del médico cirujano Agustín Morán, becado de traumatología de esa universidad por acoso homofóbico durante su internado. Correo electrónico de la diputada Marcia Rafael, a través del cual solicita invitar a exponer en la sesión del martes 18 de junio a la Fundación Chojuenco para que se refieran las indicaciones al proyecto de ley que equipara el derecho a la cuna y al proyecto de ley que moderniza la oferta de educación parvularia. Correo electrónico del secretario de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Jan Comenius de Temuco, señor José Cayupi, que señala que ese liceo congrega a más de 1000 alumnos y que han tomado conocimiento de la comisión sesionará en esa ciudad para tratar el tema de la violencia entre estudiantes de los establecimientos educacionales. Manifiesta su interés en participar en esa sesión por lo que solicita audiencia para la directiva del Centro de Padres. Correo electrónico de la presidenta de la Confederación Nacional de Jardines BTF Chile, señora Clarisa Seco, quien solicita audiencia con la comisión para referirse al proyecto de ley que moderniza la oferta de la educación parvularia. Correo electrónico de la presidenta de la Asociación Gremial de Salas, Cunas y Jardines Infantiles Particulares, señora Ana Ramírez, quien señala que esa asociación gremial sin fines de lucro está comprometida desde hace 15 años con el resguardo de la calidad de la educación que imparten sus establecimientos asociados. Solicita audiencia con la comisión para referirse al proyecto de ley de educación parvularia. Y también una solicitud de espacio vinculante por una nueva educación pública, EVEP inicial, a través del cual hacen llegar una declaración respecto de este mismo proyecto de ley. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Antes de dar la palabra sobre la cuenta, solamente precisar que respecto al correo electrónico de la diputada Marcia Rafael y también la solicitud de la Confederación Nacional de Jardines BTF, ambos invitados, ambas audiencias están consideradas en las audiencias que ya fueron recibidas de acuerdo al plazo que establecimos en la comisión para poder recibirlos en el marco del proyecto de ley de modernización de educación parvularia. Respecto al punto 7,
preguntarle a la Secretaría si podemos remitir este oficio a las y los profesores que nos contactaron durante nuestra visita a Chiloé, porque precisamente creo que esa información debe llegar para allá. Entiendo que habría posibilidad de hacer ello. Eso es todo lo que yo quería señalar antes de abrir la palabra. ¿Palabra sobre la cuenta? Entiendo que no. Entonces pasaríamos a puntos varios. El diputado Camaño me había pedido la palabra. Voy a anotar. Dale, diputado Camaño. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, quiero traer a la Comisión de Educación un tema bastante complejo que pasó la semana pasada, precisamente en el Liceo A17 de la comuna de Yungay, donde lamentablemente por el frente de mal tiempo este liceo de emergencia que está ahí del año 2010, claramente su estructura colapsó y eso pone en tremendo riesgo a la comunidad educativa en pleno. A tal punto que la comunidad, los estudiantes, se tomaron el liceo a manera de protesta y buscar una solución, porque lo que hemos sabido, y también hace un tiempo atrás oficiamos tanto al ministerio como al municipio para saber cuáles son los plazos del nuevo proyecto y la nueva ejecución, en definitiva, del nuevo liceo de Yungay, que ha quedado sola en anuncios, pero la comunidad en pleno tiene dudas al respecto de este importante proyecto, que dicho sea de paso, mientras no se construya, los estudiantes van a seguir en este liceo de emergencia que está del año 2010 y que fue producto del terremoto, que los estudiantes hasta esta fecha están ahí. Luego de esto, presidenta, de haberse concretado esta manifestación de parte de los estudiantes, donde fueron al DAEM, fueron al municipio, llegó el Ceremi de Educación de la región de Ñuble y sostuvieron una reunión en el municipio y en este caso el municipio generó ciertos compromisos con la comunidad donde se habla de una postulación de un proyecto de emergencia para poner un sobretecho y también mejorar las instalaciones eléctricas. Actualmente no tenemos conocimiento de manera concreta, por tanto me gustaría oficiar tanto a la municipalidad para que nos haga llegar estos antecedentes y obviamente poder realizar las fiscalizaciones correspondientes y que la comunidad también sepa que en el fondo vamos a estar muy atentos a su solicitud. Y por otro lado, aprovechando por su intermedio que está la subsecretaria presidenta, solicitar también apoyo del ministerio para poder agilizar ciertos temas burocráticos que hoy día enfrenta el nuevo liceo y que en definitiva no permite todavía la ejecución de este. ¿Por qué? Porque me imagino que debe estar en la DIPRES para poder ver el tema de los recursos que se han obtenido tanto de parte del gobierno regional y también gestiones que hemos hecho en la Subdere, pero que al final del día todavía no tenemos nada concreto en esto y creo que de manera paralela, se debe avanzar tanto en la reposición del nuevo liceo y también en la estructura que actualmente alberga a la comunidad educativa para poderle garantizar un espacio digno, un espacio seguro de poder ejercer todo lo que significa una buena educación y una educación que garantice también un correcto funcionamiento. Así que quiero que oficiemos en este caso al municipio, también a la DIPRES, para que tenga conocimiento de la emergencia que se está viviendo en la comuna de Yungay y obviamente aprovechando que está la la subsecretaria, al ministerio para que también nos apoyen en agilizar este proyecto. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. Además del diputado Camaño, tengo las palabras de la diputada Arce, la diputada Serrano y yo misma. Recordar que tenemos 20 minutos para los tiempos varios. Yo voy a señalarles cuando se esté acabando el tiempo. ¿Habría acuerdo para las solicitudes del diputado Camaño? Acordado. Enviados los oficios. Diputada Arce, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quería comentarle que el día martes 9 de julio va a estarnos visitando en este congreso la congresista peruana Margot Palacios, quien viene a conocer nuestro sistema, viene a conocer también a la presidenta de la Cámara, y ella me solicitó si era posible recibirla ese día que justamente tenemos la Comisión de Educación, un par de minutos para que ella nos comente cómo es la situación educación en el Perú, ya que ella es parte de las comisiones y de los temas educacionales allá en su país, y quería solicitarle que la pudiésemos recibir para que ella exponga un par de minutos ese día, martes 9 de julio, si lo estima bien, diputada. Presidenta, perdón.
Muchas gracias, diputada Arce. ¿Habría acuerdo de la comisión entonces para que el día 9 de julio recibamos a la parlamentaria del Perú? Acordado entonces. Ahí lo tendremos en consideración para la tabla. Diputada Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, buen día a todos y a todas. Buenas tardes ya. Y quería hacer el punto varios, presidenta, por una alarma que tenemos de un reportaje de CIPER sobre las transferencias financieras realizadas por la Universidad Mayor hacia empresas vinculadas en Miami, Estados Unidos. Específicamente, se habría enviado dineros a un campus online en ese país sin que se hayan generado ganancias. El problema radica en que las universidades chilenas están prohibidas por ley que hagan lucro, lo que significa que no puedan distribuir utilidades a sus propietarios o accionistas. Sin embargo, la Universidad Mayor parece haber utilizado una estructura empresarial que involucra transferencias de grandes sumas de dinero a entidades vinculadas en el extranjero. Esta práctica podría estar diseñada para desviar fondos de la universidad hacia fines comerciales, disfrazándolos con inversiones al campus online, lo cual sería una violación directa a la normativa que prohíbe el lucro en la educación superior. La ley 21.091 sobre la ley de educación superior exige que los excedentes generados por las instituciones de educación superior sean reinvertidos en mejoras educativas que signifiquen beneficios directos a los y las estudiantes y mejoras en la calidad educativa de la institución y no sean utilizados para fines de lucro. En ese sentido, presidenta, quiero proponer las siguientes acciones a la comisión, entendiendo que todo esto está en una etapa de investigación en la Superintendencia de Educación Superior. Primero, que se oficie a la Universidad Mayor y que señale en los informes financieros que detallen las transferencias realizadas a las empresas en Miami, incluyendo las justificaciones y propósitos específicos de dichas transacciones. Segundo, que informe sobre los contratos o acuerdos firmados entre la Universidad Mayor y las empresas receptoras en Estados Unidos, especificando los términos y condiciones de estas transferencias. Tercero, que informe si estas transferencias han sido reportadas a la Superintendencia de Educación Superior y revisar la respuesta de estas acciones tomadas por dicha entidad. Y cuarto, presidente, y con esto termino, que informe los beneficios tangibles de la transferencia y cómo a esta han aportado a la Universidad Mayor, especialmente en términos de mejoras de infraestructura, programas académicos y bienestar estudiantil. Presidenta, yo no quería que esto solo quedara por un reportaje de prensa. Yo creo que es súper importante que nosotros y nosotras como Comisión de Educación estemos atentas a que se cumpla la ley, sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos a estudiantes, donde también puede estar en esto adjudicado la gratuidad. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Serrano. Muy importante el tema que usted plantea. A mí me gustaría hacerme parte también de la solicitud de los oficios y procedo a solicitar el acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo para enviar los oficios? Diputado Schubert, sobre el punto. Gracias, colega. Sí, sobre el punto, no, me parece bien que oficiemos y que se investigue, pero no entendí por qué se deduce por una transferencia que necesariamente podría estar tratándose de ocultar. No entendí, porque en el fondo me imagino que las universidades hacen distintos pagos y transferencias distintas. No entendí la verdad por qué se supone que aquí estaría algún lucro escondido. Diputada Presidenta, diputada sin Serrano. ánimo de querer alargarme, porque entiendo que acá también... Está apagada. Sin ánimo de querer alargarme, porque acá también el punto varios debe alcanzar para otros diputados y diputadas, pero lo que se señala en el artículo específicamente es que a través de un campus online se estarían desviando fondos. Sin embargo, no se está acreditando cuáles finalmente son las retribuciones que tienen para los y las estudiantes ese campus online. De hecho, se puede estar dando una figura de una malversación de fondos, entendiendo que todos los excedentes que, por ejemplo, se puedan ver otorgados de beneficios estudiantiles como la gratuidad, debiesen estar invertidos en otros aspectos, no en un campus online. Entonces, yo creo que es importante al menos que nos puedan transparentar eso de cómo se están distribuyendo los recursos para que no tan solo quedarnos con la versión del reportaje o lo que se podría estar configurando, sino que la universidad pueda rendir esas cuentas, entendiendo que al menos para nosotros es súper relevante que se puedan resguardar los beneficios estudiantiles. Eso en resumidas cuentas. Si quiere, yo también puedo anexar también el artículo a la comisión para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Sí, yo también creo que en el artículo queda mucho más claro, diputada Serrano. Muchas gracias. Perdón. Vuelvo a recabar el acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo para despachar los oficios solicitados por la diputada Serrano? Acordado. Ahora tengo la palabra yo, no habiendo más palabras por temas varios. Lo que quería traer a la comisión es una situación...
Lo anoto, diputado Schubert. Usted cierra la sesión de varios. ¿O usted también pidió? No, tenemos tiempo todavía. Ya. Bueno, muchas gracias. Lo que quería traer a la comisión es que una situación bastante preocupante que nos llegó a mí y a mi equipo durante las últimas semanas, la y los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Talca, sede Santiago, que está ubicada en San Joaquín, parte del distrito que me toca representar, han recibido noticias muy preocupantes por parte del decanato y de la rectoría. Esto resultaría en que no habrían matrículas para el año 2025 para esta carrera y se reduciría la matrícula gradualmente hasta su cierre total. Esta decisión se suma al cierre progresivo de otras carreras en la facultad como Administración Pública e Ingeniería Comercial en 2023. Esto resulta particularmente preocupante cuando sabemos que tenemos que el desafío de fortalecer la educación pública, y creo que ir cerrando carreras de una institución como esta es una señal en la dirección contraria. Más bien tenemos que encontrarle una utilidad, un rol dentro del sistema de educación superior en vez de estar cerrando instituciones públicas. Por lo tanto, además esta situación plantea la posibilidad de trasladar a la y los estudiantes a un espacio más limitado en 2027, lo que pone en duda el futuro de la sede en sí misma en Santiago y las condiciones de formación de la y los estudiantes. Esta falta de apoyo desde la sede central está afectando además negativamente la calidad de la educación de la y los estudiantes, y así lo denuncian ellos mismos hace bastante tiempo. Hay problemas de contratación de docentes, hay una disminución de secciones y electivos, hay una baja considerable también en la calidad en general de las prestaciones educacionales por parte de la universidad a sus estudiantes. Como universidad pública, creo yo, la Universidad de Talca tiene la responsabilidad de mantener informados e informadas a sus estudiantes sobre estos acontecimientos, velar por la igualdad de trato entre todos sus estudiantes, independiente del campus al que se presenten, al que pertenezcan, perdón, además del importante rol público que cumplen estas instituciones. Producto de esta situación, quisiera solicitar el acuerdo para oficiar a la Universidad de Talca sobre esta situación y a la Subsecretaría de Educación Superior solicitando información respecto a esto y solicitando que se reconsidere esta decisión y se tomen cartas en el asunto para garantizarles el derecho a la educación a las y los estudiantes. Sobre el punto, diputada Plasencia, adelante. Muchas gracias, presidenta. Sí, comentarle sobre el mismo punto que a la comisión también, que ayer también estuve en contacto con los estudiantes. Efectivamente, la preocupación es la que dice la diputada, la presidenta de la comisión. Además, es un tema que venimos viendo con ellos hace harto rato y entiendo que hoy día se reunieron con el subsecretario de Educación Superior, así es que prontamente tendremos noticias de en qué quedó aquello. Sin embargo, creo que es importante que la comisión oficie como usted lo propone y, por otro lado, que podamos ver de conjunto a ver en qué podemos colaborar. Creo que va a ser un proceso que requiera harto apoyo y que, además, el acompañamiento del Ministerio de Educación en esto va a ser fundamental. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputado Schubert, sobre el punto. Muchas gracias. La primera pregunta que me surge es: ¿qué hace la Universidad de Talca con una sede en Santiago? La universidad pública en regiones, para tener, ¿no es cierto?, sedes en regiones y tener una excelente escuela de Derecho como la Universidad de Talca, que realmente es muy prestigiosa, habiendo otras universidades públicas que imparten Derecho en Santiago. La primera pregunta es: ¿por qué siquiera primero se fueron a Santiago? Yo estoy dispuesto a oficiar para preguntar cuál es la estrategia, qué es lo que está haciendo la universidad, pero no para sugerirle que revierta el proceso, porque tal vez el proceso tiene que ver con: vamos a centralizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos donde nos corresponde y para lo que estamos, que es para Talca y el Maule, y dejar las otras en la ciudad de Santiago, o tal vez tiene que ver con que no se financie y entonces van a reducir de manera responsable, ¿no es cierto?, una carrera, o esa universidad está tomando la decisión, por ejemplo, de que hay muchos estudiando Derecho en distintas escuelas y por lo tanto va a focalizar su oferta en otro tipo de carreras. Yo creo que sí podemos consultar y por supuesto que me parece muy bien que informen, pero solicitar o sugerir nosotros que reviertan el proceso sin siquiera sabemos por qué están llevando adelante ese proceso, y la verdad me parecería muy bien que la Universidad del Maule, todos sus recursos y esfuerzos estén para el Maule y no para llevarlos a Santiago. Así que en la primera parte del oficio estoy totalmente de acuerdo, no así en la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Acogiendo su acotación, habría acuerdo para solicitar información respecto a la estrategia, tanto a la Subsecretaría de Educación Superior como a la universidad propiamente tal. Acordado, entonces. Ahora le toca al diputado Schubert y con eso daríamos por finalizado el tiempo de varios.
Muchas gracias. Solicito invitar a exponer a esta comisión a don Wilson Benavides Fuentealba, que es el director de la escuela Las Cerezas de Perquenco, que fue quemada y necesita de una adecuada ayuda por parte del Ministerio de Educación para poder seguir adelante con el funcionamiento y el acceso a la educación tanto de los estudiantes como también de los funcionarios en esta zona rural. Quiere venir a explicarnos la realidad de lo que viven y en la situación en la que se encuentran en la actualidad. Solicito entonces se les pueda citar a exponer a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado? Acordado. Se suma entonces a la lista de audiencias que tenemos pendientes, que aprovecho de acordar, o sea, de acotar que evidentemente tenemos una larga lista de audiencias, pero esto será tomado en cuenta tal como las otras solicitudes y eventualmente creo que cuando nos desconcentremos de proyectos de ley podríamos destinar una sesión especial exclusivamente a recibir audiencias para ir sacando los temas pendientes. Eso, colegas, ahora corresponde entrar a la orden del día. Corresponde ahora iniciar el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley originado en mensaje que moderniza la oferta en educación parvularia. Este se encuentra en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Para estos efectos vamos a recibir en primer lugar a las representantes de la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles APROJUNJI, representada por Susana Cristi, Roxana Salinas y Sandra López, que se encuentran aquí presentes, a quienes les doy un afectuoso saludo y les damos la bienvenida a la Comisión de Educación, al igual que también a la Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNJI, que expondrá posteriormente. Es un gusto realmente, queridas, para esta comisión poder recibir la visión de ustedes como trabajadoras y trabajadoras. Le doy la palabra a doña Susana. Ahí está. Ya. Ahí sí. Bueno, saludarla, diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, y a todos los integrantes de esta Comisión de Educación. Muchas gracias por estar acá y recibirnos, y también a las autoridades, ¿no es cierto?, la subsecretaria de Educación Parvularia y la subsecretaria general de Educación, ¿ya? Y a todas las audiencias que están aquí presentes. Bueno, para nosotros es muy relevante el poder estar acá en este proyecto de modernización de la educación parvularia y presentarlo en esta Comisión de Educación, como APROJUNJI. Vemos que aquí, sabiendo de que la ley 19.771 del año 2001 considera la educación parvularia el primer nivel del sistema educativo del país, que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hasta el ingreso de la educación básica. Y el propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente, ¿no es cierto?, el desarrollo integral de los párvulos, así como sus aprendizajes relevantes y significativos. Eso como una base que tenemos en relación a lo que es la educación inicial. Y los desafíos que tenemos al respecto son relevantes en el sector, han sido el cumplimiento, lo que ha faltado ha sido el cumplimiento de la certificación del reconocimiento oficial, ¿no es cierto?, del Estado en los establecimientos que reciben aportes de este, como también la carencia de normativa, reglamento y presupuesto acorde para los jardines alternativos. Los desafíos que vemos aquí también es establecer una política pública para el mejoramiento del sistema de educación parvularia que contemple la asignación basal única y termine con la brecha existente entre los jardines infantiles públicos. Asimismo, que el sistema, desde el año 2010 que está esta brecha, asimismo, que el sistema contemple el mejoramiento y nuevas construcciones de infraestructura de unidades educativas de educación parvularia para ampliar la cobertura pública de acuerdo a estándares de calidad. Esperamos que este proyecto de ley responda a las urgencias de que garanticen los estándares de calidad para los establecimientos clásicos y alternativos con educación integral e inclusiva a las niñeces de la primera infancia. ¿Qué vemos nosotros? De acuerdo al boletín 16.811.04, ¿no es cierto?, en el artículo 1 introducese las siguientes modificaciones en relación a la ley de 20.529 que se crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, básica y media. El guarismo de 2024 por el 2034, es decir, son 10 años que se aplaza el reconocimiento oficial. Las observaciones que vemos al respecto, que tenemos en este momento 2.039 jardines infantiles, que representa un 56%, que no cuenta con reconocimiento oficial.
Vemos aquí el cuadro, ¿no es cierto?, donde tenemos a Junji, que tiene un 75% de reconocimiento oficial. Bueno, están todos los demás, ¿no es cierto?, pero en total son un 44% que en este momento tiene reconocimiento oficial, por sobre, ¿no es cierto?, el 56% que no tiene, de un total de 3.628 jardines. Es decir, tenemos una brecha bastante amplia, y más aún cuando lo vemos con los jardines alternativos que tienen 0 reconocimiento oficial. Entonces, las observaciones que vemos al respecto son las siguientes. ¿Cuánto es el costo estimado que requiere la regulación de los jardines infantiles clásicos? Sabiendo que hay jardines infantiles que están estancados hace tiempo por varias razones que lo vamos a explicar más adelante. Actualmente son 204 establecimientos clásicos que representan el 25% con reconocimiento oficial que nos falta. ¿Cuánto es el costo asociado a los más de 500 jardines alternativos con RO solo en Junji? ¿Cuál es el plan y periodicidad que contempla el Estado para asegurar los recursos necesarios para que en 10 años la totalidad de los jardines infantiles a las cunas pueda contar con reconocimiento oficial? Las propuestas. Que el Estado puede invertir con mayores recursos para la primera infancia, la cual sabemos que es el primer desarrollo humano, el primer nivel de desarrollo humano de la niñez y de un país. Acortar el plazo de 10 años en lo posible para que las niñeces no sigan esperando contar con condiciones adecuadas para su desarrollo. La meta es alta y se requiere avanzar en las trabas existentes, además del financiamiento, los recursos de inversión, ¿no es cierto?, los recursos técnicos y humanos para planificar, ejecutar y el seguimiento de la inversión. También es necesario que el PDL haga mención y que se articule una mesa técnica, ¿no es cierto?, que sea con resultado a corto plazo, liderados por la subsecretaría, con otros organismos públicos y contemplar los edificios preexistentes. Mesa compuesta por Junji, Fundación Integra, Servio, Bienes Nacionales y Mimbo. La propuesta de Servio y Bienes Nacionales que prioricen el comodato cesión de la tenencia de inmuebles, Mimbo que participe en la creación de excepcionalidades o condiciones urbanísticas con exigencias posteriores al funcionamiento de jardines que daten del año 70. Mitigar en el fondo las exigencias con reconstrucciones, considerando que se exige lo mismo para los edificios nuevos. Aquí vemos que en este momento los trámites en general del Servio Bienes Nacionales pueden demorar hasta 2 años. Necesitamos priorizar esos y agilizar esos trámites. Los niños y las niñas no pueden seguir esperando. Y tiene que haber esta mesa técnica y esta coordinación con todos los otros servicios que corresponde. La variable que crea la brecha en años son las intervenciones justamente en infraestructura y, por supuesto, en la política de país, que en el fondo que aporte, que visibilice y que considere la educación de la primera infancia como vital para su inversión. El artículo 2 agrégase a continuación del artículo 3 de la ley 17.301 que crea la corporación denominada Junji, Junta Nacional de Jardín Infantil, en el siguiente 3 bis, 3 ter y 3 cuatro. Para favorecer el acceso a una educación de calidad de niños y niñas, la Junta Nacional de Jardín Infantil podrá, previa autorización de la Subsecretaría de Educación Parvularia, desarrollar programas alternativos con componentes curriculares flexibles y diversificados. Aquí, ¿qué vemos? Que en el artículo 3 bis, la autorización para apertura de jardines infantiles alternativos debiera ser en conjunto con Junji, ya que cuenta con los equipos profesionales para evaluar la apertura y o continuidad de estas unidades, así como la experiencia de administrar y trabajar en dichos programas. La Subsecretaría de Educación Parvularia deberá evaluar anualmente si las circunstancias o condiciones que justificaron la creación de un programa alternativo permanecen vigentes y entregará la certificación del reconocimiento oficial. La propuesta de lo que plantean acá en el proyecto es que la ley debe estipular un plazo para que la subsecretaría realice un instrumento con el detalle de las exigencias que debieran conversar con el programa de fiscalización que tenga la Superintendencia de Educación. Sigue. Para estos programas carentes de condiciones. Sabemos que estos programas son carentes de condiciones, yo no sé si esta comisión lo sabe, pero en este momento estos jardines funcionan con un técnico o con 2 técnicos a nivel país, no solamente en los lugares rurales y urbanos y aislados, sino que también en lugares donde ha costado mucho tener tenencia de terrenos y por lo tanto también están en la urbe. Son jardines ampliamente que son muy valorados por la comunidad, son jardines muy antiguos en el término de la función y del apoyo que dan a la comunidad. Por lo tanto, tenemos una alta valoración de ellos, pero se requiere
fortalecer las condiciones laborales educativas y de inclusión, porque en esos jardines también hay niños y niñas que tienen necesidad educativa especial y que tienen un montón de necesidades como los otros jardines. No pueden haber jardines de primera, segunda y tercera categoría. Yo creo que aquí se puede poner fin a esta brecha que por muchos años que se lleva actualmente. Bueno, para este programa carente de condiciones, en este párrafo también se debiera agregar que la evaluación que se realizará con Junji. Junji tiene toda la experiencia y expertise al respecto. En relación al artículo 3, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial del Estado que alude a los artículos 45 y 46 bis del decreto con fuerza ley número 2 del Ministerio de Educación a los programas alternativos que se desarrollen en el establecimiento de educación parvularia cuando sí lo solicitan y cumplan con los siguientes, ¿no es cierto?, requisitos copulativos. Bueno, la propuesta es mantener los jardines infantiles que actualmente funcionan en zonas sin dispersión geográfica y de difícil acceso por demanda de cobertura de la comunidad, falta de tenencia de terreno. Aquí hay varios situaciones muy específicas y técnicas que hablan con respecto a la tenencia de terreno, como los lindes, etcétera. Hay varias situaciones que es importante que se consideren estos jardines que actualmente va a ser imposible que haya una nueva cobertura como jardines clásicos y que están funcionando muy bien. Solo se necesitan mejorar la infraestructura, mejorar el personal idóneo y, por supuesto, material de la enseñanza y equipamiento. La observación en la propuesta también es en el numeral 7 de este artículo, está referido a que se expliciten las condiciones de infraestructura que garanticen la integridad psíquica de los párvulos. ¿Cuál es el plazo para la elaboración del manual o reglamento comprometido por la Subsecretaría? Contar con condiciones de infraestructura que garanticen la integridad física, ¿no es cierto? Sería cuáles serán las condiciones mínimas y adaptaciones respectivas a infraestructura de jardines alternativos, que son distintas, porque aquí hay una acepción que se está haciendo, pero necesitamos que haya una explicitación al respecto. Es necesario ser más preciso en este artículo, ya que las generalidades pueden perjudicar, ¿no es cierto?, y es importante que quede plasmado en la ley en los aspectos que permitan garantizar la integridad y dignidad educativa. Importante sería trabajar con los equipos de infraestructura y calidad educativa de Junji a fin de elaborar los mínimos de infraestructura para los jardines alternativos. Tener el personal idóneo y suficiente, lo que dice el PDL, ¿no?, que les permita cumplir con funciones que les corresponden, atendiendo el nivel y modalidad de educación parvularia que imparten y la cantidad de párvulos que atienden. Aquí lo que observamos es que el personal idóneo para los jardines alternativos son los técnicos en atención a párvulos, según lo que indica la ley, ¿no es cierto?, de planta de Junji, y se requiere la aplicación del decreto 241, que se recuerdan que es el decreto de dotación de personal, que era el 315, modificado por el 115, y que es el 241 ahora, sobre dotación de personal, tanto para jardines alternativos como para jardines clásicos. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento para solicitar el reconocimiento oficial en el caso del primero, así como las medidas de mitigación y emplear los medios que sirvan para acreditar la existencia suficiente de estas medidas. Bueno, aquí el PDL habla del artículo 3, que introduce varias modificaciones, ¿no es cierto?, con el 46 bis, y al respecto en varias letras correspondientes, y lo que nosotros mencionamos que está referido al evento del sostenedor, no sea propietario del local donde funciona el establecimiento educacional, donde el establecimiento deberá contemplar medidas de mitigación acorde a las características acreditadas que permitan asegurar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Aquí observamos lo siguiente, que es preciso clarificar este artículo que establece la posibilidad de prescindir, ¿no es cierto?, del título de propiedad del terreno del jardín alternativo, uno de los mayores inconvenientes para poder mejorar la infraestructura en dicho espacio educativo. En este momento, si no está tenencia de terreno, es difícil que haya inversión. El Ministerio de Desarrollo Social, que es el que también interviene, no va a dar recursos para poder establecer mejoras en estos establecimientos. ¿Quién acreditará las características físicas y de emplazamiento del jardín alternativo para que pueda optar este beneficio de la excepción de la letra I para obtener el reconocimiento oficial? Proponemos que sea Junji a través de sus direcciones de calidad educativa e infraestructura, ¿no es cierto?, por su expertise en el tema.
También dentro de la forma de mitigar la exigencia, también se refiere todo lo que es a tenencia de terreno, recepción de obras municipales, autorización MinSal, informe y recepción sanitaria. ¿Cómo quedará esto al respecto? No queda claro en el proyecto. Observaciones. ¿Cuáles serán los antecedentes mínimos que se solicitarán a los jardines alternativos para asegurar las condiciones de garantía física y psíquicas? Los 48.000 millones anuales están contemplados para todos los sostenedores de educación inicial anual, para el año. ¿Solo eso va a ser el aporte que va a dar el Estado? Se requiere contar con los recursos necesarios para infraestructura, material de enseñanza, dotación de personal y mobiliario para asegurar la calidad de la educación. Aquí vemos jardines alternativos y jardines con aumento de cobertura, que le llamamos, ¿no es cierto?, donde la mayoría de estos tienen reconocimiento oficial. Y como ya les dije, los jardines alternativos, ninguno tiene reconocimiento oficial. Así que esperamos que este proyecto pueda ser mejorado con las observaciones que nosotros estamos haciendo y con las que las realicen nuestras compañeras de otras asociaciones y otros especialistas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señora Susana. Algo que queríamos solicitar aquí, Sí. que me lo solicitó la diputada Rafael, es si nos puede hacer llegar la presentación Sí, mediante el correo por el cual les llegó la invitación de la audiencia, para que podamos hacer y tenemos una minuta también, así que también se la hacemos llegar. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, Eso sería mucha gracias. utilidad. ¿Les parece a las y los integrantes de la comisión si escuchamos primero la otra audiencia y luego acumulamos las dudas para que puedan responder ambos gremios? Ahora correspondería escuchar a la presidenta de la Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles AJUNJI, señora Silvia Silva. ¿Se encuentran representantes de la AJUNJI? Ahí está, no la había visto, perdón. Tiene la palabra, señora presidenta. Bienvenida a la Comisión de Educación. Un gusto poder escucharla. Presidenta, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer la invitación y por su intermedio, por cierto, saludar a las y los diputados de la comisión y también saludar a las subsecretarias que se encuentran presentes, así como también a las compañeras y compañeros dirigentes que hoy día también están en la sala. Nosotros tenemos una presentación que tiene una parte más técnica porque queremos en el fondo poder colocar la mejor representación de lo que significa para la Junta Nacional de Jardines Infantiles y principalmente para las y los trabajadores representados en nuestra organización, la alta valoración que tienen los jardines infantiles del programa 2, jardines infantiles alternativos, así como también poder dar una muy buena explicación de lo que implica poder contar con los reconocimientos oficial y el objetivo del reconocimiento oficial. Así que yo le voy a dar la palabra a mi compañera secretaria nacional y dale. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio saludar a los diputados, diputadas presentes. Voy a dar inicio a nuestra presentación. Respecto al proyecto de modernización de la oferta en educación parvularia. Este proyecto de ley tiene 6 puntos importantes que nos parecen importante poder relevar, principalmente en el reconocimiento oficial. ¿Qué es el reconocimiento oficial? Es reconocer a las unidades educativas midiendo los estándares de calidad para el funcionamiento y atención de los niños entre 0 y 6 años. Ya es un sello de calidad educativa decisivo para las familias y confía en la oferta pública, pues garantiza el cumplimiento normativa en su alcance y principalmente en 3 aspectos muy importantes, que es en lo jurídico, técnico-pedagógico e infraestructura. Bueno, las consideraciones respecto al reconocimiento oficial es señalar que esto inicia con la ley 20.529 en el año 2011. Ya 13 años de que deberíamos haber dado cumplimiento, de que todos nuestros establecimientos educacionales en las instituciones públicas deberían estar con este reconocimiento oficial. Han transcurrido 13 años y en JUNJI principalmente tenemos 2 programas, que es el programa 1, que son de administración directa, que son los jardines infantiles clásicos, y el programa 2, que son los jardines alternativos, y que a su vez estos jardines alternativos tienen distintas modalidades de atención atendiendo a toda la dispersión geográfica que tiene nuestro país.
Consideración importante al respecto es señalar que a la fecha el 36% de la totalidad de la oferta de la educación inicial tiene RO, que inicia en el 2011. En Junji, desde el 2011, el programa 1 tiene un 73% de todos nuestros jardines solamente en el programa 1, son jardines clásicos. Y en el programa 2 no tenemos jardines certificados con RO, ¿ya? ¿Y por qué es relevante poder llevarlo acá hoy día en esta presentación? Porque los jardines alternativos es un sistema de programa, como lo decíamos anteriormente, surge a principios de los años 90 con una respuesta para aumentar la cobertura en educación parvularia en el país y para flexibilizar la oferta pública con una variedad de modalidades en atención que respondan a las diversidades territoriales del país e intereses de la familia. Las modalidades alternativas son muy valoradas y reconocidas por la familia. Los resultados de encuestas de satisfacción indican un alto nivel de satisfacción de la familia, llegando incluso a superar la satisfacción de quienes envían a los niños a jardines de programa clásico, que es el programa 1. Los jardines alternativos tienen distintas modalidades de atención no convencionales y señala la diversificación de la oferta programática. Sistema de educación parvularia constituye un atributo de calidad del mismo, ya que permite responder de manera efectiva a los requerimientos de la familia y comunidades que viven en territorios y contextos adversos. Aquí tenemos los programas y del programa alternativo, las modalidades de atención, como son los jardines familiares, donde atendemos a 28 niños con 2 técnicos en atención de párvulo y de acuerdo a la ubicación geográfica y al requerimiento social, es que hoy día podríamos integrar o ampliar los horarios de atención, entendiendo de que los familiares atienden hasta las 2:30 de la tarde. Los jardines laborales tienen atención completa con una extensión de horario hasta las 7 de la tarde y también tienen una atención máxima de 28 niños con, al principio tengo que señalar de que era una técnica en atención de párvulo y post pandemia se pudo incorporar en virtud de la higienización de los espacios educativos a una segunda técnica en atención de párvulo. Los jardines de comunidades indígenas y los PMI y los CESI, que son los Centros Educativos Culturales de Infancia, que son centros culturales y donde también post pandemia también se pudo incorporar como asesores o técnicos en arte o profesionales de arte para poder desarrollar el currículum pedagógico de Junji. Bueno, aquí tenemos los jardines alternativos y datos sobre la oferta alternativa. En los jardines familiares, aquí los números hablan y tenemos por sí solos y nos podemos dar cuenta y evidenciar de que este programa está muy por debajo de la inyección de presupuesto que necesita para poder estar a la altura de los programas 1. ¿Y por qué es relevante mencionar hoy día a esta comisión? Es que ellos en la práctica desarrollan el mismo currículum y las mismas orientaciones y lineamientos pedagógicos que el programa 1 y con menos personal en espacios educativos más reducidos y además con menos presupuesto. Le doy la palabra a la presidenta. Gracias. Disculpen, solo una consulta. En la lámina anterior se referían a AD. ¿Eso es administración delegada? Directa. Administración directa. Directa, Todo lo directa. contrario. Directa. Todo lo contrario. Muchas gracias. Sí. Presidenta, estimadas diputadas y diputados, la verdad es que en nuestra opinión de Ajunji, esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley, en buena hora ha llegado. Creo que lo miramos con mucha esperanza, nos han visibilizado y particularmente han visibilizado un programa tan sentido, tan especial y tan importante de cara a las comunidades. Yo les quiero comentar aquí, seguramente están los diputados y diputadas de distintos territorios.
Y sin duda alguna, ustedes esperamos que conozcan nuestros jardines infantiles alternativos. Donde nadie sabe que existe Chile, la Junji está con un jardín alternativo. Por tanto, para nosotros tiene una alta valoración. La valoración de las comunidades es tan extrema o es tan bonita y es tan sentida, particularmente porque a través de los jardines alternativos, los loncos, por ejemplo, dejan entrar a las autoridades o son quienes hacen la comunicación directa para poder destrabar algún conflicto. Son un aporte inmenso que está invisibilizado y que además llega con la oferta pública, con los mismos requerimientos y las mismas exigencias, cumple con los mismos estándares de calidad en la exigencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al igual que lo hacen los jardines infantiles clásicos que funcionan en las capitales. Por tanto, este proyecto de ley, en nuestra opinión, en buena hora ha llegado para visibilizar un programa tan hermoso que hemos tenido durante tantos años, pero particularmente porque tenemos la oportunidad de poder darle una robustez a todo nuestro sector de educación inicial. Si algo bueno nos ha dejado, y discúlpenme, pero lo voy a decir, el debate y el haberse tomado la agenda legislativa y también la del Ejecutivo, el ex proyecto Sala Cuna Universal, es que finalmente hoy día estamos hablando de cómo mejoramos la educación parvularia en Chile. Este proyecto, sin duda alguna, en nuestra opinión, es transversalmente hablando algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. La verdad es que hoy día tiene estos 6 puntos. Hay algunos que quisieran destacar que tienen una relevancia tanto administrativa que dificulta un poco o mucho el tema particularmente que tiene que ver con las inscripciones, las matrículas de los niños y niñas, que finalmente dan cuenta de una información que no es real. Hay una multiplicidad de inscripciones de niños ocupando distintas matrículas en una misma institución o en las 3 instituciones, por tanto se colapsa el sistema en virtud de una larga lista de espera que finalmente no es real. No es real. Lo que pasa es que tenemos un problema de sistema, porque los padres, la desesperación de que su hijo puede ingresar y entendiendo la necesidad de las familias también, por supuesto, que es muy legítima, hacen este tránsito de poder matricular a sus hijos en distintos jardines infantiles en una misma institución o en las 3 instituciones. Por tanto, esta dificultad que presenta el sistema hoy día la viene a mejorar estructuralmente y nos va a poder permitir tener verdaderamente una oferta que permita dar mayor acceso e ingreso a los niños con certezas de datos. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de garantizar y asegurar que a través del reconocimiento oficial podamos tener salas cunas y jardines infantiles que garanticen el cuidado integral de los niños y las niñas y no se vulneren sus derechos. ¿Por qué lo señalamos? Hace poquitos días atrás tuvimos que lamentar la muerte de una niñita de 3 años que estaba al cuidado de una guardería infantil. Seguramente si nosotros hubiéramos tenido la institucionalidad de la superintendencia fiscalizando y garantizando los estándares mínimos de calidad, nosotros podemos asegurar que una situación de esa envergadura no hubiese ocurrido. Por tanto, desde esa perspectiva, nosotros lo único que podemos decir es que valoramos altamente este proyecto de ley, pero nos hacemos la siguiente consulta. Si es un proyecto tan ambicioso, tan esperanzador para nuestro sector, que por cierto lo saludamos, subsecretaria, y a través de usted saludamos al ministro de Educación, porque es una propuesta y es un proyecto de ley que finalmente ni siquiera estuvo en la discusión, que apareció como una iniciativa propia de un proyecto complementario al proyecto Sala Cuna para Chile. Entonces, nosotros hoy día nos preguntamos si está la real disposición y está la comprensión y el entendimiento profundo de que hoy día necesitamos mejorar y darle mayor robustez a las instituciones públicas de educación inicial en Chile. ¿Podremos alcanzar eso a una proyección de 10 años si este proyecto requiere financiamiento? Nosotros creemos que para que este proyecto pueda ser un proyecto que se materialice en todo su esplendor, con todos los 6 hitos importantes que tiene, que van a ser trascendentales en la educación inicial en Chile, tiene que venir acompañado de financiamiento. Es por eso que le queremos hacer en este espacio parlamentario un llamado al Ejecutivo a hacer un segundo esfuerzo para, en el fondo, colocarle financiamiento y un llamado al Parlamento de manera transversal para que no existan trincheras y este proyecto de ley avance porque es lo que la educación en Chile necesita. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimadas, por su exposición. Ahora, para abrir palabras a las y los colegas, me pidieron la palabra el diputado Cornejo y la diputada Plasencia. Estaré recibiendo más solicitudes de palabra, por cierto. Diputado Cornejo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las subsecretarias que tenemos aquí que nos están acompañando en esta sesión. Por supuesto, también saludar a las dirigentes que representan a los gremios y que hoy han venido a exponer. Voy a aprovechar también la oportunidad de saludar, porque sé que están conectados y están viendo esta sesión, a muchos de los dirigentes de los gremios a nivel nacional y particularmente a don Eduardo Lillo de Aprojunji, de la región de O'Higgins. Sí. Más allá de la responsabilidad que tenemos en esta comisión como legisladores respecto a un tema, entendemos, tan importante, fíjense que no deja de preocuparnos y también emocionarnos a todas las palabras que ustedes han hecho presente en esta comisión respecto de lo importante del trabajo en conjunto que siempre es importante llevar adelante con la participación activa de todos los actores. Aquí estamos las diputadas, los diputados miembros de esta Comisión de Educación, también está, por supuesto, el Ejecutivo, representado, cierto, por sus dos subsecretarias, y tenemos a nuestras dirigentes. Y a propósito de lo que ustedes relataban, yo tengo una especial valoración del trabajo que ustedes realizan. Yo provengo de la comuna de Pumanque, donde hay dos jardines, ¿cierto?, del programa alternativo. Está el Jardín Infantil Cuncunita de la comuna de Pumanque y también el Jardín Rayito de Sol en el sector de Nilahue Cornejo. Le vamos a enviar también un saludo a la tía Miriam del Jardín Cuncunita y a la tía Jimena del Jardín Rayito de Sol. ¿Y saben por qué lo conozco profundamente? Porque fíjense que mis dos hijos estudiaron en el Jardín Infantil Cuncunita, así que no tengo duda del enorme trabajo que ustedes realizan y del impacto que tiene en la construcción de nuestra sociedad y de nuestro país. Así es de relevante el trabajo que hoy día estamos desarrollando. Yo, presidenta, solo tengo, a propósito de las exposiciones y del trabajo que vamos a desarrollar, una inquietud que la quiero compartir con ambas subsecretarias, porque a partir de la información que nos han entregado en ambas presentaciones, saber si efectivamente el Ejecutivo va a incorporar estas inquietudes, porque evidentemente nosotros estamos especialmente preocupados y como parte, cierto, del trabajo que siempre desarrollamos en conjunto, es para saber si ustedes van a acoger los planteamientos para poder incorporarlos al proyecto de ley, porque si no, es responsabilidad nuestra recoger las inquietudes que ustedes nos han planteado, cada una de sus propuestas, para poder incorporarlas en las indicaciones en la tramitación de este proyecto de ley, en atención a la pasión, ¿cierto?, y la mucha responsabilidad con que han expuesto esta tarde. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cornejo. Tiene la palabra la diputada Plasencia, luego la diputada Marcia Rafael, el diputado Schubert y yo. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo a través suyo saludo la presencia de los gremios, de las trabajadoras, las dirigentes que están acá. La verdad es que he tenido el agrado de reunirme con ellas en más de una ocasión por distintas razones. Y yo creo que la valoración y las sugerencias que hacen de este proyecto a mí me parece que son la base para que podamos empezar a discutir con elementos de la realidad sobre la mesa, y la valoración al Ejecutivo por presentarlo ya lo hicimos. Entonces creo que es importante que en este inicio de la discusión, así como con elementos de la realidad, la opinión de ellas, presidenta, es fundamental. Ahora, cosas que me preocupan, porque en el fondo la valoración al trabajo y el conocimiento que tienen los gremios creo que está sobre la mesa y me parece difícil que pueda ponerse en duda, ¿no? Es parte de los elementos de quienes hoy día son expertas en el tema de educación parvularia. Cosas que me preocupan.
Primero que efectivamente lo decíamos la semana pasada, fue la semana pasada, sí, que en el fondo esto necesita transformarse en una política de Estado. ¿Ya? O sea, es un proyecto de ley que requiere ser política de Estado y eso significa que de algún modo tiene que asegurarse el que pueda ir desarrollándose a lo largo del tiempo con objetivos, con metas, con financiamiento. Y una de las cosas que me preocupa primero es la desigualdad que existe entre los jardines infantiles y salas cunas dependiendo de quién es sostenedor. Entonces, eso es una de las cosas que lo hemos hablado muchas veces y lo veo un poco desdibujado acá en el proyecto. No digo que no esté contemplado, digo que en el fondo está medio desdibujado, ¿ya? Eso por una parte. ¿Cómo vamos avanzando hacia esa, digamos, igualdad de condiciones? Tanto de infraestructura, de financiamiento, salarial, condiciones laborales, o sea, todo lo que finalmente implica. Lo segundo es cómo finalmente también logramos que exista este financiamiento progresivo a lo largo del tiempo, como política de Estado. Y digo que me preocupa porque recuerdo perfectamente que los gremios estuvieron presentes en las discusiones del presupuesto y fue bastante difícil. Fue bastante difícil que se pudiera no entender, sino que se pudiera ser consistente con la comprensión de la necesidad y el financiamiento acorde que esta necesidad tiene. Entonces, digo, en una discusión presupuestaria de año a año, me pregunto cómo va a ser la dificultad ahora para que esto que tiene que transformarse en una política de Estado no tenga que estarse discutiendo solo año a año para resolver ciertas contingencias o necesidades que, recordemos, venían algunas producto de la pandemia, veníamos con el deterioro de los establecimientos, veníamos con todas las cargas asociadas a los perjuicios de salud mental, familiares, un sinnúmero de cosas. La misma situación sanitaria, ¿cierto?, para ir progresivamente retomar presencial. Eso es parte de lo que ocurrió en un periodo complejo de nuestro país, como fue la pandemia, y que el Estado trató de ponerse al día. Pero hoy día no estamos hablando de eso. Entonces estamos hablando de un proyecto que justamente viene a fortalecer la educación parvularia en el largo plazo. Y yo estoy muy de acuerdo. Pero me preocupa este tema. Y yo no sé si la DIPRES acá tiene esa comprensión y en el fondo se va a poner sobre la balanza lo importante que es para nuestro país el que este proyecto sea posible. Yo sé, y por algo están acá, que el Ministerio de Educación, las subsecretarias, están acá para dar respuesta dentro del ámbito que les compete. Pero creo que aquí la DIPRES tiene que pronunciarse claramente en concordancia con el financiamiento que requiere este proyecto de ley. Porque de lo contrario vamos a tener, por así decirlo, una patita coja. ¿Ya? Esas son mis preocupaciones. Porque lo demás, los discursos y en el fondo la valoración son necesarios, pero no bastan. Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Plasencia. Tiene la palabra la diputada Marcia Rafael. Gracias, Presidenta. Bueno, quiero partir con lo que señalaba la diputada Plasencia, que efectivamente es muy necesario que existan recursos, que exista un financiamiento, porque si no, 9 años más, quienes estén en esta Cámara van a estar votando a aplazar el reconocimiento oficial a los 10 años siguientes. Pero eso también, y se lo he señalado la subsecretaria, que tiene que existir una planificación para aquello. O sea, con presupuesto, con recursos, pero con una planificación de tal modo ir avanzando y que finalmente a los 10 años, digamos, está cumplido. Pero además quiero señalar, bueno, yo tuve un debate aquí en la comisión anterior con la subsecretaria, porque a mí personalmente, y tengo claro que a muchos otros colegas no les queda claro esta diferencia entre los programas alternativos. O sea, aquí hoy día nos hablaron un poco más y nos aclararon un poco más, nos hablaron de jardines familiares, jardines laborales, jardines de comunidades indígenas, programa de mejoramiento de la infancia, los CESI, que no lo alcancé a anotar, programa educativo para la familia. Entonces,
Subsecretaria, yo le puedo pedir a usted que nos pudiese mandar a la comisión una definición de cada uno de esos jardines, de cada uno de esos programas, porque, claro, aquí tengo la diferencia que señalaba la Junji, que el familiar tiene 28 niños con 2 técnicos educadores de párvulo, el jardín laboral tiene también atención completa, pero ¿qué es lo que es un programa familiar? ¿Qué es lo que es un programa laboral? Un jardín comunidad indígena, su nombre lo dice, pero no me queda claro y eso yo necesito tenerlo muy claro como definición, subsecretaria. Señalar también, y que para mí es sumamente importante, subsecretaria, yo quiero agradecerle a la señora Catherine, porque la verdad es que me representó plenamente su exposición. Aquí hay una propuesta clara para mejorar este proyecto respecto justamente a estos jardines alternativos. Subsecretaria, estos son los temas, más los que también presentó a Junji. Creo que esto tiene que ir incorporado al proyecto, si no el proyecto no va a ser aprobado, porque creo que es fundamental que podamos avanzar en esto para poder tener estos programas alternativos con las mismas condiciones. Y quiero seguir insistiendo, me cuesta mucho entender este concepto, porque señalaba quien exponía por Ajunji que tienen los mismos requisitos, las mismas exigencias, los mismos estándares de calidad, entonces ¿por qué no son un jardín? No, de verdad no logro entenderlo, a pesar de las explicaciones que usted no entiende, pero no queda claro cuál es la diferencia entre programas alternativos y jardines. ¿Por qué no le señalamos que son jardines y les damos su reconocimiento oficial cumpliendo todas las exigencias? Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rafael. Tiene la palabra el diputado, pero muy cortito porque hay una lista de solicitudes. Diputada Concha. Solamente agregar a lo de la diputada Marcia Rafael, que a todos nos interesa conocer en qué consiste, también agregar a la información que nos puede enviar a la comisión, también en qué territorio están, porque eso sí es importante, porque a lo mejor no abarca todos los territorios, no tenemos idea. Bien, lo tomamos como un acuerdo, ¿no? Sería una información bien valiosa para la comisión. Quería darme el lujo de tocar la campana. Diputado Schubert, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sumarme al reconocimiento de la labor que ustedes y los que están acá y también las personas que están probablemente viendo esta comisión realizan con el cuidado de los niños. Más allá de todo este no comprender, que yo me sumo, todavía tampoco entiendo muy bien el origen, pero sí, en definitiva, ustedes cuidan niños en distintas partes y educan, perdón, cuidan y educan. A lo que me quería referir, es que he podido visitar distintos jardines y he visto siempre el cariño, y a eso me refería, con mucho cuidado, con mucho cariño, a veces a guaguitas muy chiquititas, a niños, y el cariño de los niños con sus tías, y saber que están en ese espacio mientras los padres están en otra actividad o están trabajando, es muy, muy valioso. Eso es lo que quería decir. Es muy valioso y es muy valorado por la sociedad. Y ahora los estudios nos vienen a mostrar la relevancia que tiene ese tiempo primero, que honestamente antiguamente no se entendía así, no se valoraba de la forma que se valora hoy día. Y por lo tanto también, teniendo conciencia de la relevancia que tiene para la formación de un adulto, ese periodo, hoy día que lo entendemos así, debiera también condecirse eso con los recursos y con las estrategias. El Ministerio de Educación destina, el Estado de Chile, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del Estado de Chile, destina en el Ministerio de Educación muchísimos recursos a la educación superior. Pero los estudios están indicándonos que donde hay que poner el foco es en la educación primaria, en la prebásica y en la básica. Por lo tanto, debiera entonces, como consecuencia de esa información que hoy día tenemos, poner los recursos ahí. Y veo que en el presupuesto, a lo menos, no se refleja aquello. Y recuerdo a mí la discusión del año pasado de la ley de presupuesto este año y también la anterior, donde, claro, fue difícil, y yo tampoco entiendo, hay muchas cosas que no entiendo, pero una de las que no entiendo es esto de que sigamos teniendo los BTF, Junji Integra, y ahora me entero de la existencia de ustedes, porque en realidad pienso que... Sí. Son la Junji, pero son planes especiales, exacto. Pero es un jardín alternativo. Claro, son reconocidos y administrados por Junji. Porque entiendo que lo ideal sería que tuviéramos un único sistema igual, ¿no es cierto?, sin perjuicio de las diferencias que pueden existir en distintas partes de nuestro largo país, pero como decía la diputada, que se apliquen las mismas normas, los mismos beneficios, porque hay algunas personas que trabajan y son empleadas de una organización y tienen más beneficios que otras, y en circunstancias que ambas cumplen la misma función. Entonces eso, por justicia y por corrección, debiéramos más bien dictar una ley que lo que haga sea unificar aquello. Dicho lo anterior,
A mí me gustaría saber, tal vez de parte de las autoridades, ¿cuántos casos de jardines alternativos hay en el país? Me parece que la vez pasada ustedes lo mencionaron, pero si lo pueden reflejar, por favor, reflejar hoy día y señalar qué porcentaje del total de los jardines representa ese número. Y preguntar si la flexibilización que se va a lograr ahora para poder lograr los reconocimientos, de alguna manera podría afectar la calidad. Porque como se van a flexibilizar algunos requisitos, podría de alguna manera afectar la calidad de algún tipo, me imagino, de infraestructura o de algún servicio que se pueda prestar. Y para comprender, porque me sumo a lo que decía la diputada Marcia Rafael, que a mí me cuesta entender, según nos explicó con mucha paciencia, yo la pasada, de verdad que lo pregunté con la mejor de intenciones y yo sé que la secretaria contestó de la mejor forma, nos explicó que había distintas realidades, entonces decíamos, ya, pero ¿por qué no hay un jardín que tenga una mirada más étnica? Y no, es que es alternativo ya, pero ¿por qué se final la Junta igual lo financia, está encima? Entonces, la verdad, honestamente, no entiendo. Esto parte, y ahí la pregunta, ¿esto parte como de una manera un poco espontánea y después viene el reconocimiento? Es un poco así, como en un lugar donde no había y ahora empezamos y terminamos cuidando y educando niños y entonces, porque honestamente desconozco cómo se gesta o cómo se origina un jardín alternativo, porque de ser así tal vez en un principio era una especie de jardín clandestino, entonces que después tuvo un reconocimiento, entonces me imagino que no. Entonces, la verdad no entiendo el origen y me gustaría entenderlo para poder saber, ¿no es cierto?, la materia sobre lo que vamos a legislar, pero yo reconozco que la vez pasada me lo explicaron como 2 o 3 veces, pero sigo sin entender todavía el origen, pero espero que terminemos con una buena norma que avance, que permita el reconocimiento y por supuesto que el servicio que se entregue sea de cada vez mejor calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Me toca a mí intervenir. Yo no quiero ser reiterativa porque la verdad es que lo que señalaba la diputada Plasencia me representa bastante, sobre todo la necesidad de tener un rol más generoso, por así decirlo, de la Dirección de Presupuesto, porque este es un proyecto muy importante y que, tal como decían ustedes, requiere un financiamiento a la altura, requiere ser una política de Estado y requiere dar certeza de que el plazo que nos estamos dando para llegar al reconocimiento oficial de la totalidad o lo más cerca de la totalidad posible de los establecimientos con reconocimiento oficial es una meta que requiere trazarnos metas y objetivos claros y para ello tenemos que establecer acciones concretas que precisamente avancen en esa línea. A propósito también de lo que señalaban ustedes a ambos gremios de la brecha que existe entre los establecimientos y, dicho sea de paso, ¿por qué no?, la brecha que existe también entre los salarios de las y los funcionarios de la educación inicial. Ahí también hay algo que creo que debería ser incorporado en este debate, que es precisamente la homologación salarial, que es una demanda histórica también de los gremios. Creo que el nudo central que hemos tenido en toda la discusión de este proyecto ha sido precisamente la extensión del reconocimiento oficial y el financiamiento. Creo que ese ha sido el nudo central y me gustaría recalcarlo también para que pueda referirse el Ejecutivo, pero también para que de alguna manera hagamos llegar a la Dirección de Presupuesto esta necesidad. Me parece muy atendible también algo que señalaban en las presentaciones, me parece que a Projunji, respecto a las autorizaciones y la evaluación para la apertura de planes alternativos, de programas alternativos, en el que se incorpore la participación de Junji. A mí me parece que eso es del todo lógico, que se haga un trabajo conjunto con la subsecretaría. Me parece también muy importante el problema que ponían desde Junji de las salas cunas clandestinas, cómo fortalecemos la fiscalización en esa línea, y eso creo que también es algo que debe incorporarse a este debate. Y eso es lo que quería señalar. Fundamentalmente creo que, y vuelvo a insistir, el nudo principal está en cómo llegamos a la meta del reconocimiento oficial, cómo se compromete un financiamiento claro que no dependa de los vaivenes del gobierno de turno, porque claramente esto va a depender de la ley de presupuesto y si no tenemos un criterio claro, un porcentaje, un guarismo, como se dice por ahí, difícilmente vamos a llegar a la meta sin interrupciones o sin tener que volver a dar este debate nuevamente. Un debate en el que nuevamente tengamos que extender el plazo para el reconocimiento oficial, creo que sería algo muy perjudicial y mostraría un fracaso también del Estado, y eso no lo podemos permitir. Eso es todo lo que quería agregar. Ahora tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, presidenta. Yo saludo la presencia de las dirigentes que nos acompañan en esta oportunidad. Yo sí voy a ser reiterativo en relación a lo que he dicho sobre este proyecto en ocasiones anteriores, porque me recuerda mucho la tramitación del proyecto de subvenciones de la educación inicial en el periodo anterior, ¿no? Ahí tuvimos una larga discusión con la entonces subsecretaria de Educación Inicial
Y ese proyecto lo que hacía era entregarles una subvención a los niveles medios. Estamos hablando de 3 y 4 años. ¿Y cuál era la crítica que había con ese proyecto? Era que justamente la forma de entregarle subvención era a aquellas instituciones que tenían reconocimiento oficial en circunstancias que prácticamente ningún jardín infantil público en nuestro país tenía reconocimiento oficial. Entonces, ¿qué es lo que iba a generar ese proyecto? Iba a generar que esa subvención iba a ir principalmente a colegios particulares subvencionados que estaban ofreciendo este nivel educativo. Y con eso habían dos cosas que eran perjudiciales. La primera era que se iba a terminar ahondando en la privatización de la educación inicial, y lo segundo es que se terminaba profundizando en una lógica de escolarización de la educación inicial, que también para el aprendizaje, hablando de aprendizaje que muchas veces olvidamos, omitimos o nos distanciamos de este aspecto que debiese ser el central en esta discusión, se terminaba generando. Y la crítica que teníamos los parlamentarios que éramos de oposición en ese entonces era justamente, bueno, ¿por qué no se presenta en primer lugar una hoja de ruta, un derrotero que apunte precisamente a que los jardines infantiles puedan tener esta condición del reconocimiento oficial que, entre otras cosas, garantiza no solamente calidad, sino que también pasan a ser objeto de las instituciones y de los organismos de fiscalización y de seguimiento de la educación parvularia? Por tanto, yo en la misma línea de lo que han planteado acá las dirigentes y en la misma línea de lo que han planteado algunas diputadas, creo que hay una cuestión pendiente respecto al tema del financiamiento. El tema de los plazos a mí también me hace harto ruido, digamos, por lo prolongado que son, al menos en la moción que fue presentada. Y solamente para poner un poco de una dimensión más humana o más territorial, yo estaba revisando, no es que me esté haciendo propaganda, pero estaba revisando cuando yo asumí como parlamentario el año 2018, estaba buscando acá un link de una nota que salió en prensa local. Dice: diputado Santana solicitará a la Junji una pronta solución para el jardín Las Palomitas de Vallenar. ¿Cuál es el jardín Las Palomitas de Vallenar? Es un jardín que queda en una localidad rural de Vallenar, yo soy de allá, que se llama Chañar Blanco. Y el jardín funciona adentro de una escuela. Y el jardín no tiene baños. Es decir, los niños y niñas que forman parte de ese jardín tienen que ir al baño de la escuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modalidades alternativas, por cierto, que son la muestra de la necesidad que hay que existan este tipo de instituciones también en localidades rurales, como Chañar Blanco y como otras localidades rurales que hay en la región de Atacama y seguramente a lo largo de todo el país. Pero la idea es que estos jardines cuenten con condiciones dignas, ¿no? O sea, yo no veo, al menos en la cabeza nuestra, por qué un niño o una niña de un jardín que es parte, digamos, de una localidad rural debiese tener peores condiciones que la que tiene un niño o una niña en la zona urbana. Entonces yo creo que debiésemos apuntar en esa dirección, y lo que garantiza justamente que estemos en esa condición de igualdad es que se pueda acceder finalmente a esta condición de reconocimiento oficial, pero para acceder a esa condición de reconocimiento oficial se necesita una inyección de recursos. Muchas gracias, diputado Santana. Finalmente tiene la palabra la diputada Serrano y luego le damos la palabra al diputado Rey. Y con eso luego le daríamos la palabra al Ejecutivo y a nuestras invitadas, por supuesto. Muchas gracias, presidenta. Voy a ser bastante breve, porque solo quiero añadir un elemento. Creo que estamos también todos en la misma línea, o sea, a este proyecto le hace falta recursos. Yo creo que eso también es importante, al menos dejarlo patente acá, pero también con otro ministerio que también tiene una responsabilidad que es muy importante, porque yo creo que cuando hemos tramitado proyectos de educación, y así lo decía en la mañana, muchas veces estamos hablando de buenas intenciones, sin embargo, con una falta de recursos es muy difícil, al menos de lo que estamos haciendo hoy día con el proyecto de modernización, es retrasar una responsabilidad de Estado que tenga reconocimiento oficial, pero todo esto también entendiendo que todas las dificultades que hoy día existen justamente en términos de desigualdad para que los jardines tengan el reconocimiento oficial. Yo solo quiero añadir un aspecto que creo que también es importante y habla del fortalecimiento a propósito de una acción que pedí en la comisión anterior, que tiene que ver con la sobrecarga
y a propósito también del mismo rol fiscalizador que están teniendo a propósito de la superintendencia, porque acá se fortalece el rol de la superintendencia de educación. Y ellos también nos han dicho que las intendencias de educación parvularia y el rol que tiene la superintendencia se está viendo muy mermado porque también tienen poco personal. Entonces yo creo que por todas partes hoy día también necesitamos una respuesta más contundente por parte del Ejecutivo de cuál va a ser la inyección de recursos. Yo solo quería añadir el dato de la superintendencia, que no me parece menor, entendiendo toda la regularización que estamos haciendo con este registro público, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Serrano. Antes de darle la palabra al diputado Rey y terminar las palabras de los parlamentarios, a propósito de que distintas palabras lo han mencionado de ambos sectores, quería proponer que oficiáramos a la Dirección de Presupuesto con las presentaciones de nuestras invitadas, solicitando precisamente se reconsidere el financiamiento para este proyecto en línea de poder abarcar todas las necesidades, todas las demandas, todas las reivindicaciones que aquí se han vertido y todos los objetivos que tiene el proyecto. ¿Habría acuerdo para ello? Muchas gracias. Acordado. Por esta vez dicen por ahí. Podríamos solicitar esto a solicitud de la diputada Plasencia, la presencia y la participación de la Dirección de Presupuesto de alguien que designe para las futuras sesiones que tengamos respecto a este proyecto. ¿Habría acuerdo? La participación de la Dirección de Presupuesto de quien está designe, de la Directora de Presupuesto de quien está designe, para que participe la Dirección de Presupuesto en tanto institución del debate que seguiremos con este proyecto. Muchas gracias. Acordado entonces. Ahora tiene la palabra el diputado Rey. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos a la subsecretaria, a todos los miembros de la Comisión de Educación que nos acompañan hoy día, de Educación Parvularia. A ver, este proyecto en general, y acá lo han comentado, necesita una incorporación potente y fuerte de recursos. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, porque el reconocimiento oficial en parte y la modernización de lo que es la oferta de parvularia necesita un apoyo económico importante, y eso yo creo que no cabe duda para nadie. Tenemos respecto al reconocimiento oficial, tenemos algunos inconvenientes en algún tipo de educación prebásica, preescolar. Por ejemplo, aquellas que están en los sectores aislados, en aquellas que están en el mundo rural, en aquellas donde los espacios no son lo suficiente, no están, y hoy día, ¿cómo entregamos en forma paralela, ¿no es cierto?, algo de calidad, si no tenemos pleno acuerdo respecto de cuáles son los lineamientos mínimos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar algo positivo, algo bien caminado, algo con cierto estándar mínimo, cuando en algunos lugares tenemos solamente asistentes o técnicos, en otros tenemos parvularia. Entonces ahí hay ciertos estándares que hay que manejar justamente para ese tipo de establecimientos, que son este tipo de programas alternativos que hoy día se entregan, que incluso en algunos casos son hasta móviles, ¿ya?, que existen. Eso no lo sabía, pero el otro día en una reunión justamente me lo informaron y quedé bastante asombrado, pero me parece bien como una alternativa para llegar a aquellos lugares en donde no se puede llegar fácilmente. Tenemos falta de espacios. Hoy día estamos muy complicados porque no están los espacios suficientes, porque los planes reguladores limitan la construcción, porque el Estado no tiene lugares donde construir, pero tenemos un espacio ocioso. Yo sé que hay un miedo, porque dijo el diputado Santana, por su intermedio, Presidenta, que había un miedo con la escolarización que se podía dar en algunos casos cuando en ese tiempo lo vimos, cuando se mezclaba la educación prebásica, la educación inicial, con la básica y con la media, ¿ah? Pero resulta que hoy día tenemos cientos de establecimientos educacionales en todo el país con su capacidad ociosa, sobre todo municipales, que antes tenían en total, no sé, pues en ciertas comunas 20.000 alumnos y hoy día tienen 10.000. Y por lo tanto hay espacio suficiente como para desarrollar y aprovechar esos espacios en aumentar la cobertura que hoy día necesitamos. Esos espacios están ahí disponibles. Y además, si nosotros hacemos la sala cuna, el jardín, ¿no es cierto?, después viene la básica, después la media, le damos trayectoria educativa a los establecimientos educacionales y le aseguramos una base
de funcionamiento que hoy día no existe. Los colegios particulares muchas veces tienen esto, tienen a los niños de 2 a, qué sé yo, 6 años, de 2 a 4, 5 años, en un lugar separado, con un director de párvulo. Hay otro sector donde están los niños de básica, y tienen otro sector separado, con patios separados, donde están los de media, y no se juntan, y no hay escolarización. Por lo tanto, tiene que ver justamente con los lineamientos que puede hacer el ministerio, porque hoy día lo que más le falta a nuestros niños, sobre todo en la educación inicial, es el juego. Hoy día se les entregan ciertas habilidades como aprestos para la enseñanza básica y no se desarrolla todo su potencial. Y ahí tenemos un cuestionamiento, una situación bastante particular que muchos expertos, académicos, profesionales del área, parvularias, nos comentan y nos han dicho a través del tiempo, porque esto es algo que hemos tocado en innumerables ocasiones, y por lo tanto creo que junto con ello no es menor el que sigamos teniendo hoy día los BTF que están pasando a los servicios locales de educación, los BTF de las municipalidades, Integra, Junji, con sus distintas modalidades. O sea, yo creo que llegó un momento de repensar, tener todo bajo un alero, en donde puedan tener todos los mismos beneficios, las mismas mejoras, la misma asignación de recursos, porque hoy día tenemos a los BTF, por ejemplo, haciendo malabares con menos recursos probablemente que Integra, que Junji, porque hay municipios que no entregan los recursos suficientes, no entregan recursos adicionales. Yo fui, lo repito, alcalde en Curicó, me tocó la administración de los BTF y la verdad que yo creo que nosotros lo hacíamos bien. Prueba de ello está todos los antecedentes y datos que están en la mesa, pero no todos lo hacen así. Entonces hay una serie de discrecionalidades dependiendo de quién sea el sostenedor para los funcionarios. En algunas partes están muy bien y otras con el mismo sistema, por ejemplo BTF al lado, están mal, y en otro lado están pésimos. Entonces aquí deberíamos, yo creo que la pareja no es dura y tenemos que pensar en nuestros niños, que son párvulos, niños que están en las cunas, niños que están en jardines infantiles. Todos deberían tener el mismo nivel de atención de parte del Estado. Yo creo que aquí hay un tema para avanzar que yo creo que no va a ser en corto plazo, porque es algo que requiere una política de Estado que va a requerir un tiempo, pero creo que las cosas y los pasos hay que darlos una vez. Y primero se empieza con el primer paso y después con el segundo y así hasta llegar a la meta. Y yo espero que al menos en esta administración, hoy día, con los miembros de la Comisión de Educación que están acá, podamos comenzar justamente esa justicia para todos nuestros niños y también para todos y todas las funcionarias. Eso. Gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria, luego a nuestras invitadas, por cierto. Bueno, voy a ser muy breve porque creo que se han dicho, Presidenta, por su intermedio, se han señalado muchos elementos que son bien transversales. Primero que todo, agradecer las presentaciones de las colegas, agradecer también la disposición y la atención con la que todos se han interiorizado de este tema, que efectivamente es un tema que es amplio, es complejo, es bien técnico y requiere efectivamente profundización en elementos que naturalmente no tendría por qué, diputado, por su intermedio, comprender necesariamente, pero que en definitiva dan cuenta de una realidad que es muy importante, que es muy determinante para las transformaciones del país y para el funcionamiento del país. Es decir, hoy día entender el desarrollo de nuestro país sin la relevancia de la educación parvularia es impensable. Y por eso que lo primero es señalar que acojo todas las observaciones, tanto de las colegas como de los estimados honorables, para poder incorporar en la reflexión y también en el trabajo que estamos realizando, con mucha conversación, con muchas reuniones, con muchos encuentros con distintos actores, para efectivamente poder ir dando cuenta de que el proyecto pueda efectivamente acoger estas necesidades y estos requerimientos que son bien transversales. En ese sentido, solo expresar nuestra disposición. Voy a hacer llegar toda la información que se ha solicitado en esta
sesión, y también disponible, como se lo he expresado acá uno de los diputados de manera personal, tanto yo como mi equipo, de poder clarificar o poder profundizar sobre los aspectos que les parezcan determinantes y que nos permitan seguir construyendo esta perspectiva que yo celebro cada vez más, es más articulada y es más compartida. Así que en ese sentido le doy la palabra a la presidenta para que podamos terminar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si señora Susana quiere partir haciendo la respuesta y haciéndose cargo de lo que se ha señalado en la exposición. Gracias. Bueno, yo creo que primero agradecer el interés que tiene la comisión también por la educación inicial. Creo que es muy importante la sensibilización que ustedes tienen al respecto que han expresado aquí. También la disposición, por supuesto, del Ejecutivo para avanzar en este proyecto y que realmente pueda responder a un principio básico que tiene que ver con un proyecto de educación parvularia único, con una ley que realmente incorpore no solamente a los jardines Junji, integra BTF a todos y con las mismas condiciones. O sea, yo creo que tenemos que romper este financiamiento basal que en este momento, desde el año 2010, como yo decía, el decreto 67 lo ha planteado y ningún gobierno ha podido solventar eso y creo que no puede haber niños que tengan un arancel de 150.000 pesos aproximadamente por otros que tienen 300 y además son por asistencia y otros son por matrícula. Creo que eso es lo primero que debiera incorporarse en este proyecto. O sea, si se va a hacer algo tan importante como este proyecto, que yo creo que si me escucharan mis compañeras que jubilaron, que nosotros trabajamos con ellas de los jardines alternativos de distintos lugares, y todo lo que ellos hicieron con sus comunidades para sacar adelante estos proyectos, me alegra mucho escuchar a los diputados que usted tuvo sus hijos ahí, porque efectivamente no solamente uno no puede trabajar solamente con las nostalgias, el cariño es importante, el amor es importante, lo que le pone y la pasión en esto, pero es importante las condiciones. Y yo creo que aquí no podemos trabajar con romanticismo frente a una realidad tan dura como es la educación también en sectores donde nosotros trabajamos. Entonces necesitamos que efectivamente hayan herramientas y personal, remuneración. De hecho, tenemos lugares donde están extremos que necesitan otros apoyos económicos para que puedan estar, porque ni siquiera hay transporte. Entonces tienen que haber bonos de faena, por ejemplo, para que puedan llegar y uno viera los sacrificios que hacen las compañeras que van a esos territorios día a día por estar en esas comunidades educativas. Y creo que aquí cuando partieron estos proyectos partió con 3 principios básicos: calidad, equidad y cobertura. En el gobierno primer gobierno de Elwin, que fue cuando partió estos jardines. Y por supuesto, yo creo que la equidad es importante que llegue a estos lugares, la cobertura que hay que mejorar con calidad, y en eso estamos para poder avanzar, y por eso que creo que muy bien que se haya oficiado, porque aquí los recursos son para la subsecretaría también, que requiere más personal, para superintendencia, que requiere más personal, como para también las instituciones como Junji, Integra, para que efectivamente lleguen. Nosotros hasta ahora tenemos problemas con los jardines alternativos y hemos estado en protestas por ello, porque realmente no están las condiciones actuales todavía que requieren. Entonces, si tenemos problemas ahora, es importante ahora, por supuesto, que romper esa brecha y efectivamente otorgarle la calidad que se merecen. Así que muchas gracias por su trabajo y por la educación inicial, y a mis compañeras que están escuchando de todos lugares también, que trabajan con los jardines alternativos. Bueno, darle fuerza de que vamos a seguir adelante y que esperamos que este proyecto se apruebe con las mejores condiciones. Eso. Muchas gracias, señora Susana. Sin duda también nos sumamos desde la Comisión de Educación a mandarle un caluroso saludo a las y los trabajadores del sector. Ahora tienen la palabra las representantes de Ajunji. Sí, presidenta, lo primero es que solo para el diputado Schuder, sí, por su intermedio, presidenta, le quiero presentar el libro Programas no formales de la educación parvularia, aportes y proyecciones, por la ex vicepresidenta de Junji, señora María Victoria Peralta, quien en los años 90, hoy día la única educadora de párvulo
que fue premiada, que tiene el Premio Nacional de Ciencias en Educación Parvularia, fue nuestra vicepresidenta en los años 90, y ella de una forma de mucha visión y de mucho compromiso social con la infancia en esos años, para poder llegar en la atención directa a los niños y niñas que están en los lugares más remotos y su familia, ampliaron este nivel de atención que son nuestros queridos jardines infantiles alternativos, para que usted conozca más de la historia nuestra, porque la Junji siempre ha existido, aquí está, porque la Junji transitó en la construcción de un programa tan amado y tan sentido como son los jardines infantiles alternativos. Lo invito a leer este libro precioso, que es de nuestra ex vicepresidenta, Premio Nacional de Ciencia en Educación Parvularia. Aquí va a encontrar toda la información que usted requiere, para que conozca la historia. Y en lo segundo, Presidenta, no podría no dejar de señalar que nos parece tremendamente, nos vamos un poco esperanzadas en virtud del requerimiento que pueda venir la DIPRES para que en el fondo se coloque un poco la preocupación que hemos manifestado las organizaciones sindicales en relación al tema del financiamiento. Y en segundo lugar, me gustaría poder también dejar súper bien refrendado una preocupación que se me pasó recién por alto, que me parece que también va a alertar a algunos parlamentarios, que tiene que ver con el alto interés quizás del mundo privado en aperturar guarderías o jardines infantiles. En ese contexto, lo que nosotros en el fondo nos preocupa es que se pueda pedir la flexibilidad para los reconocimientos oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que cumplir con ciertos criterios, los jurídicos, los pedagógicos, los de infraestructura. Esto tiene que cumplirse los 3 requisitos para poder garantizar que efectivamente puedan contar con el reconocimiento oficial. No puede ser parcelado, no puede ser 1, no puede ser 2, tiene que ser con la exigencia completa que tienen, al menos los jardines infantiles de Junji y BTF Integra, que para poder contar con los estándares mínimos de educación parvularia, tienen que contar con estos 3 requisitos. Porque en el fondo tampoco nos vamos a poder, aquí no se trata tampoco de ponernos a negociar. Ya, ¿qué vamos a colocar primero? Infraestructura, ya le otorgamos el reconocimiento oficial mientras usted compromete que va a avanzar en los otros 2 requerimientos. No, esto tiene que ser con los 3 criterios que están establecidos por norma y por ley para garantizar que efectivamente el reconocimiento oficial garantice el cuidado integral de los niños y las niñas de manera transversal, tanto en el privado como en el público. Y por último, yo sé que nuestras compañeras nos están mirando porque aquí gratamente, y lo vuelvo a decir con mucha esperanza, hace muchos años que nosotros no colocábamos, o creo que es primera vez que se coloca en la mesa, desde una política pública, de una iniciativa de proyecto de ley, la preocupación de querer o el ímpetu de querer avanzar con una política pública para darle robustez y formalidad, reconociendo al programa alternativo y otorgándole reconocimiento legal para que también pueda avanzar en contar con el reconocimiento oficial. ¿Qué quiere decir eso? A propósito de lo que señalaban por allí, en que ese jardín infantil aledaño a la Junta de Vecinos, ese jardín infantil que está inserto en la comunidad Pehuenche, o que está en el jardín en Cachupilca, en la primera región de Tarapacá, casi en la frontera de Chile con Bolivia, o el jardín infantil de Pañul, que está en Pichilemu, o el jardín Semillitas, que está en la comuna de Huara. Para esos jardines infantiles hoy día tenemos la esperanza de llegar hasta poder colocar, según lo que nosotros hablamos también en los espacios ministeriales, poder también en la necesidad de la comunidad, si no es necesario el jardín infantil, porque no tenemos una demanda de niños entre 2 y 4 años, poder colocar una sala cuna y que en el fondo pueda ser reemplazada y pueda responder también al requerimiento de la comunidad. Así que eso, Presidenta, y por último, solamente también en materias de la homologación, este proyecto de ley también trae un punto súper importante que tiene que ver con la calendarización ministerial. Allí lo que busca es homologar a todo el sector de educación para no tener fechas distintas, descansos distintos, y eso sí transita también en ir homologando las condiciones de las y los trabajadores de todo nuestro sector de educación. Eso, muchas gracias, Presidente, muchas gracias a todos los parlamentarios. Muchas gracias. Y incorporar ahí también las vacaciones. Sí, eso está incorporado. No solamente la fecha hito, sino que también las vacaciones. No, lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias, le agradecemos profundamente a ambos gremios por haber podido asistir y ahora corresponde pasar al segundo punto de la tabla. Diputado Bobadilla. Pero, diputado, cálmese. 2 cosas, Presidenta. Yo creo que
ya se está agotando el tiempo para votar. Quiero hacer comentarios respecto de esto y yo sugeriría que... Diputado, es que el tiempo de ese punto ya terminó. Dimos varias palabras latamente y vamos a tener un largo tiempo para seguir tramitando este proyecto. Yo le ruego que podamos abocarnos a la votación del proyecto que tenemos en el siguiente punto de la tabla. Ya la sesión se fue, presidente. Quedan 20 minutos de la sesión, pero diputado. quiero decir algo respecto de esto. Diputado Badía, es que ya terminamos con las palabras sobre el punto. Que no se le peguen las malas costumbres de otros Diputado, por favor. Respeto también en la comisión. Quiero expresar una Diputado, opinión. es que ya terminamos con el primer punto de la tabla. Ahora vamos a continuar. Presidenta. Diputados, yo entiendo que hay preguntas, yo entiendo que hayan palabras, pero ahora corresponde y vamos a continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en mociones refundidas que modifica la ley 20.370 con el objetivo de prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos educacionales. Le ofrezco la palabra a la señora secretaria para que nos ubique en la votación. Presidenta, estamos en la página 6 del comparado. Estábamos discutiendo la indicación 6 y 7 del... Orden, por favor, para que la secretaria pueda dar lectura a la votación. Sí. Habíamos empezado a discutir las indicaciones número 6 y 7 que estaban presentadas al artículo 28 del proyecto. Y tienen también en sus pupitres una indicación nueva que es, claro, como la 7.1, que tiene que ver con la indicación nueva que se presentó en la sesión pasada de los diputados Bobadilla, Cornejo y Romero, que decía relación con los niños o adolescentes diagnosticados con alguna enfermedad que requiriera el uso del teléfono. En la página 6 del comparado. 6, 7 y 8, en realidad. Y se presentó una indicación nueva que ustedes tienen en sus pupitres, porque como se acordó que este tema se viera en cada uno de los artículos, o sea, el 28, el 29 y el 30, se presentó una indicación nueva firmada por las diputadas Arce, Schneider, Serrano, Plasencia y Molina, y es para agregar en los artículos 28, 29 y 30 el siguiente literal de nuevo. El estudiante... Bueno, esto... Es una excepción. Es una de las excepciones que están contempladas en los respectivos numerales y es para agregar la siguiente letra D. El estudiante presente una enfermedad o condición de salud prescrita por un médico que requiera monitoreos periódicos a través de dispositivos digitales. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguno de los autores de la indicación número 6 quisieran argumentar? Diputado Cornejo. Sí, presidenta, quisiéramos hacer algún alcance porque esta indicación, tal como acordamos en la sesión pasada, la estuvieron trabajando en conjunto nuestros ciertos asesores jurídicos y solamente quisiéramos hacer un alcance para que lo pudiera analizar usted, presidenta, en conjunto con la Secretaría y evidentemente también el resto de los parlamentarios que es cierto que son parte de la comisión, porque la idea sería finalmente, porque dice letra D, pero para efectos de incorporarlo tendría que ser en ese artículo, porque como no hay más letras, ¿cierto? No hay más literales, tendría que ser como un inciso al final. Solo eso. ¿Esto es respecto a las 6? Sí. Sí. Claro. Lo que me señala la Secretaría efectivamente tendría que ser un nuevo inciso y entiendo que por eso no habría un problema, pero la indicación que proponemos con las diputadas Plasencia, Serrano, Molina, Arce, no la diputada Molina, busca también hacerse cargo de esto a través del concepto de necesidades educativas especiales, ampliándolo más allá de una problemática particular, sino precisamente buscando que la excepción abarque todos los casos que pueda suscitarse. Diputado Badilla tiene la palabra luego el diputado Schubert. Diputado Badilla, después del diputado Schubert procedemos a la votación de indicación 6. Presidenta, le quiero decir que lamento mucho que no me haya dado la palabra en la discusión del proyecto anterior. Creo que no le hace bien a la convivencia de esta comisión.
Segundo, respecto de esto, Presidenta, podremos estar de acuerdo en el contenido, pero no en la forma. De hecho, habíamos tomado un acuerdo en la comisión que nuestros equipos técnicos, nuestros asesores se iban a juntar para redactar algo. Bueno, yo le quiero decir, Presidenta, que aquí no aparece ninguna firma nuestra. Y esto da cuenta de la arrogancia con que diputados o diputadas oficialistas están actuando frente a diversos proyectos y en particular esto. No obstante de eso, Presidenta, y aun cuando muchas veces se nos dice que somos obstruccionistas, que nos oponemos a todo, me parece bien la indicación, pero la forma como se trabajó esto y como se está finalizando esto, no la comparto en absoluto. Si de verdad queremos trabajar en equipo, buscar mejores soluciones para los graves problemas que tenemos en la educación, estas mayorías circunstanciales que nos pasan la máquina no le hacen bien a ese clima que necesitamos para tener políticas públicas que realmente apunten a resolver los graves problemas que tenemos en educación. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Solo una pregunta respecto al punto antes de aclarar una situación. ¿Ustedes estarían de acuerdo entonces con la nueva indicación y retirarían la número 6? Presidenta, quedamos en que íbamos a tener una sola indicación, diputado, y eso no... le hice una pregunta muy puntual. Presidenta, pero permítame contestar. Diputado, ya tuvo la palabra. Entonces no contesto. Termine con su palabra, diputado, por favor. No, está bien, Presidenta, está bien. Bueno, ¿alguno de los autores puede aclararnos si van a retirar la número 6? Ya, muchas gracias. Solo para aclarar, para efectos de el acta, nuestros equipos trabajaron en una indicación de consenso, se intentó llegar a un acuerdo, pero acá tenemos una diferencia de fondo, precisamente que se suscitó en la discusión del primer artículo, del artículo respecto a prohibir y regular. Ahí tenemos una diferencia y no es posible que esa diferencia se zanje o se intente pasar de contrabando un adjetivo que era prohibir con el cual no estábamos de acuerdo, más allá de que posteriormente se entiende que esto también está incorporado en el proyecto. Y en segundo lugar, la indicación se trabajó con nuestros equipos asesores y precisamente estaba la opción de que ustedes también firmaran la indicación. No es arrogancia y yo quisiera aclararlo para efectos de la transparencia de esta comisión. Diputada Serrano tiene la palabra. Y luego procederemos a la votación de la indicación número 6. Perdón, diputada Serrano, le pido mis disculpas. Diputado Schubert, usted tenía la palabra. Por supuesto. Diputada Serrano, continúe. Les pido mil disculpas a ambos. Sí, Presidenta, entendiendo que este trabajo, es gran parte de una conversación de nuestros asesores legislativos y entendiendo que el diputado Badilla habla de estar de acuerdo con el contenido, yo creo que este es el mecanismo donde estamos concentrados todos los diputados y diputadas acá. Yo creo que no existe ninguna dificultad de querer pasarle máquina a nadie. Entonces, si estamos de acuerdo con el contenido, ¿cuál es el problema con que todos firmemos la indicación y se acabó? Yo me gustaría preguntar eso porque yo creo que en términos de contenido está bien, y si vamos a hablar del tema de las formas podríamos hablar de muchas cosas dentro de este Congreso Nacional, pero lo importante es sacar un buen proyecto. Entonces, si estamos de acuerdo con el contenido, mi pregunta es a algún diputado y diputada que esté de acuerdo y que no esté su firma, que lo haga notar y que lo firme. Muchas gracias, diputada Serrano. El diputado Schubert tiene la palabra y luego procedemos a la votación. Bien, muchas gracias. A ver, la propuesta número 6 establece una prohibición total en el ámbito parvulario, porque no se justifica, como se conversó acá, el uso de aparatos tecnológicos en esta etapa con la salvedad de razones de salud. Por lo tanto, lo que establece el numeral 6 no es incompatible con, entiendo yo, la propuesta que ustedes acaban de presentar, esta indicación. Es más, yo veo que es absolutamente compatible porque precisa, ¿no es cierto?, lo que se señala en el 6 respecto de la situación, dice, de enfermedad o condición de salud prescrita por un médico. Me parece que justamente es el caso excepcional y no veo que haya una incompatibilidad respecto de ello. Si hago una observación de redacción respecto a la propuesta de la indicación firmada por algunos diputados oficialistas, dice, el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud prescrita por un médico. Me da la impresión que la coma antes de prescrita por un médico estaría de más, y luego dice que requieran monitoreos periódicos. Si está hablando de una enfermedad, creo que debiera ser requiera monitoreos en vez de requiera. Eso respecto de la redacción de la propuesta.
Y le pediría a la presidenta que explique a qué se refiere con pasar de contrabando. ¿Quién estaría pasando por contrabando y qué cosa? Porque yo veo aquí propuestas y creo que es legítimo que hagamos propuestas y no siempre vamos a estar de acuerdo, aunque me da la impresión que estamos de acuerdo. Es un planteamiento distinto de lo mismo, porque el 7 es lo mismo pero está establecido con numeral y el 6 está en incisos y no con numerales, y si se le agregara esta indicación al final en el último inciso no habría problema alguno. Por lo tanto, no veo una incompatibilidad y me gustaría si pudiera, cuando habla y asegure que pasar de contrabando, que por favor precise cuál sería el contrabando y quiénes están tratando de pasar de contrabando. Y por último, también lamento que se haya cortado las palabras en el punto anterior por cuanto no se respondió una de las preguntas que se hizo y era el único interés que se explicara. Y además íbamos a hacer una propuesta que creo yo que era bastante buena, de unidad, de avanzar, de proponer un financiamiento y de lograr aquí mismo un acuerdo que creo habría sido beneficioso, y estábamos cerrando. Y la verdad es que también ya entramos a la discusión de la votación particular y nos quedan hoy día 7 minutos, en este momento 7 minutos, entonces creo que entramos a un asunto que nos va a tomar mucho tiempo, pero dejamos a medias un asunto relevante que podríamos haber resuelto de buena forma. Entonces la verdad es que lamento la forma en la que la mesa ha conducido esta discusión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Me hago cargo de lo primero. Cuando señalo de contrabando es una forma de decir, no me refiero de forma peyorativa, pero es claro que acá tenemos una diferencia de fondo. En tanto, desde la oposición se ha planteado una prohibición total o una prohibición más estricta en términos con respecto a lo que hemos propuesto desde el oficialismo. Diputado Rey, quiero solamente hacerme cargo de mis palabras, no quiero interpretar las palabras de nadie. De todas maneras, le pido disculpas a quien se haya podido sentir aludido o pasado a llevar por mis palabras. En segundo lugar, diputado Rey, estoy terminando de hablar y le doy la palabra. En segundo lugar, respecto al punto anterior, necesitamos todas y todos colaborar para tener el tiempo pertinente para poder dar los debates. Estamos con muchos proyectos de ley en esta comisión y, por cierto, tenemos que todas y todos autorregularnos, pero de acuerdo a lo señalado por el diputado Rey, para que en las votaciones, en las sesiones posteriores podamos tener efectivamente un tiempo pertinente para ambos debates, les quiero proponer que para las audiencias siguientes de modernización de parvularia demos 2 minutos por diputado para poder intervenir, o 3 minutos si es que fuera 2 o 3 minutos, para poder alcanzar a que todas y todos hablemos, y eso yo lo puedo estar monitoreando y así damos el tiempo pertinente. ¿Les parecería que demos un tiempo de un segundo, diputado Badía? Por eso estoy proponiendo un acuerdo. Voy a preguntar por el acuerdo, usted puede decir que no está de acuerdo con el acuerdo y le doy la palabra. ¿Habría acuerdo para poder poner un tiempo límite para los debates de modernización de parvularia de 2 minutos por diputado? Sí. ¿Habría acuerdo, diputado Badía? Tiene la palabra, diputado Badía. Haga alguna propuesta. Presidenta, este es un proyecto, el que estamos discutiendo, relativamente corto. El de modernización, sin duda que es un proyecto de más largo aliento. Yo sugiero que tomemos la decisión hoy día de que tramitemos este proyecto hasta total despacho en la próxima sesión y continuamos con el resto, porque creo que seguir dilatando esto no tiene sentido. ¿Cuántas indicaciones son? 3, 4, 5, las podemos sacar en media hora si quiere, pero tomemos el acuerdo de tramitar en la próxima sesión el proyecto de los teléfonos hasta total despacho. Vamos a evaluar la propuesta, diputado Badilla. De todas formas, a mí... Hago una propuesta concreta y le pido que pida el acuerdo. Vamos a tomar en cuenta la propuesta. ¿Habría acuerdo para la propuesta del diputado Badilla? Yo personalmente no estoy de acuerdo porque creo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero lo vamos a tomar en cuenta, pero tenemos que primero avanzar en los proyectos que tienen suma urgencia. Esto no es un capricho mío, esto tiene que ver con cómo funciona el poder legislativo junto con el colegislador, que es el Ejecutivo. Ahora, habiendo terminado el debate de esta indicación y quedando 5 minutos, le propongo a la Secretaría, le solicito a la Secretaría que ponga en votación la indicación número 6 y la indicación número 7, que abarca el debate que hemos dado en la sesión anterior y en esta sesión, para que podamos avanzar en esta votación y luego continuemos en la próxima sesión. Perdón, el acuerdo de los tiempos. Del diputado Badilla, yo no di el acuerdo para la propuesta del diputado Badilla, el diputado Badilla no dio el acuerdo para la propuesta mía. Yo vuelvo a proponer 3 minutos por diputado para el proyecto de modernización. ¿Habría acuerdo? 2 minutos. Bueno, ok. Muchas gracias, diputados. Entonces, Secretaría, por favor, pongamos en votación la indicación números... el diputado Rey. Adelante.
Sí, voy a ser bastante breve, Presidenta, porque usted señaló que su proyecto era el único que no había colocado provisión total. No, sí, bueno, quiero después entonces que me hagan llegar su intervención, porque así fue. De todos los proyectos, solo uno hablaba de provisión total. Todo el resto o restringía, o regulaba, o prohibía, pero con un uso limitado. Y por lo tanto, el uso limitado es el corazón de todos los otros proyectos, independientemente del concepto que le queramos colocar acá. O sea, más allá de prohibía sí, pero se podía utilizar bajo ciertas condiciones, o sea, lo restringía. El otro lo restringía, pero se podía utilizar de la misma manera. Y lo mismo es que le estoy explicando para que entendamos que en el fondo los proyectos... Pero es que no se entiende, porque usted vuelve a repetir lo mismo. Yo lo que señalé textualmente, diputado, lo que yo señalé textualmente fue una prohibición más estricta o una prohibición total. Acojo lo que usted está señalando y le ruego nuevamente a la Secretaría que pueda poner en votación las dos indicaciones que vamos a votar en esta sesión. Diputados, es que ya estamos en tiempo de votación. Secretaria, vamos a votar la indicación 6 y vamos a votar la indicación 7. La Secretaría va a proceder a leer la indicación. La Secretaría va a leer la indicación que vamos a votar. Les pido atención a todas y a todos y orden, por favor, en la comisión. Secretaria tiene la palabra. Ya, la indicación 6 comienza en la página 6 del comparado. Es de los diputados Bobadilla, Cornejo, Rafael, Rey y Schubert, para reemplazar el numeral 2 del texto refundido por el siguiente. Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en el artículo 28. Con la finalidad de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de este nivel, prohíbese el uso de celulares en los establecimientos de educación palvoraria. Lo anterior no será aplicable en los casos que el estudiante viva o se encuentre en situación de discapacidad o cualquier otra condición de salud frente a la cual el uso de dispositivos móviles de comunicación pueda facilitar sus aprendizajes. Los reglamentos de los establecimientos educacionales deberán disponer de medidas para el cumplimiento efectivo de lo descrito en el inciso anterior. Esa es la indicación. Muchas 6. gracias. En votación, entonces. Estamos en votación, diputado. Diputada Arce. Para la 6, ¿verdad? Sí. Abstención, secretaria. Diputado Bobadilla. Diputado Camaño. Abstención. Diputado Cornejo. A favor, secretaria. Diputada Molina. Yo voy a votar en contra. Voy a votar en contra porque prefiero regular que prohibir. Diputada Plasencia. Sí, gracias, secretaria. Yo creo que esto ya lo debatimos. Sin embargo, me parece importante recalcar dos cosas. Si bien ambas indicaciones, la 6 y la 7, se refieren a lo mismo, los énfasis son diferentes y eso hace que efectivamente la aplicación de este artículo en la realidad sea muy distinta. Efectivamente acá en la 7 nosotros lo que tenemos son consideraciones más completas respecto de la realidad que se vive en las escuelas. Y yo hago énfasis en la realidad, Presidenta, porque finalmente esto se va a tener que aplicar en escuelas que son muy diversas unas de otras, tanto por la ubicación en la que están, como por la conformación de su comunidad escolar, por los recursos económicos de los que disponen y por la condición geográfica, entre otras. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vota, diputada? En contra de las 6, a favor de las 7. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Gracias. A ver, yo voy a votar a favor justamente porque creo que la educación parvularia en los niños más pequeños no deben tener acceso a la tecnología a través de ya sea celulares u otro tipo. Fueron muy explícitos quienes expusieron acá los daños que esto puede causar justamente en estos menores. Diferentes para la básica y media. Diputado Santana. Diputado Schubert. Muchas gracias, señora secretaria.
Bueno, yo lamento la forma en la que se está llevando la discusión de esta votación y también no entiendo aún por qué no se incorporó, y era la pregunta que yo intenté hacer, pero que no se me dejó, dado que estamos en votación. Entonces fundamento mi votación diciendo que no entiendo por qué no se incorporó a solicitud que se había hecho respecto de la incorporación de la letra D planteada por algunos diputados en el inciso final de la planteamiento número 6, que creo que lo habría mejorado y lo habría enriquecido. Pero bueno, dado aquello, mi votación es sí, pero nosotros habíamos propuesto agregar esta al final. La votación, mi voto respecto del punto 6 es a favor. Gracias. Diputada Serrano. Presidenta, yo creo que acá, desde que iniciamos esta discusión, hemos dado distintos argumentos del por qué regular y otros del por qué prohibir. Por tanto, Presidenta, solo si usted lo tiene bien, yo creo que sería importante que la próxima sesión que tengamos ya nos reduzcamos solamente a votar, porque yo creo que acá hay posiciones que ya están irreconciliables y que solamente están entorpeciendo el proyecto. Yo, Presidenta, voy a votar en contra de esta indicación. Presidenta. Por la afirmativa 5 votos, 5 en contra, 2 abstenciones. Queda rechazada. Rechazada la indicación. Y como ya estamos en el tiempo de cumplir la sesión, por haberse cumplido el objeto de esta, se levanta.